aquí estamos otra vez. Y creíamos que la humanidad se había salvado ya de un enemigo poderoso que era la influenza y salimos avantes. Así es, nos mantuvieron toda una semana en nuestras casas sin salir. Sin salir, ¿recuerdas? Ese enemigo, pero salimos adelante. Ajá, lo vimos cerca. Lo Sí, vimos nos cerca, salvamos, ahora pero sobrevivimos estamos al fin aquí. del mundo. ¿Pero qué crees? ¿Qué pasó? Ahora nuevamente el ser humano se enfrenta a otro que es a lo mejor hasta más peligroso. Sí, yo creo que han matado como a 10 o a Como a 20 10 o- en el mundo, pero es muy peligroso. Muy peligroso, que es el ébola. El ébola, algo tan... Incluso te puedo hablar, por ejemplo, como hay un canal de la televisión abierta que ya hasta cuando hace la presentación del ébola, con una presentación así, música de terror, con música y ya de todo. Día de Muertos, de que Una aguas, el presentación ébola que se el cae. ébola Ahí viene. te va a comer, ajá. Que te asustes, que te asuste, rápido. ajá. Entonces, Cada vez que te dan una enfermedad, te dan síntomas generales. sí, son Cansancio, sueño, falta de apetito, estrés. estrés. Pues todo esto lo estamos viviendo porque somos un país que tiene que trabajar y trabaja muchas horas, porque somos un país que trabaja. No somos como otros países que no trabajan, aquí sí se trabaja. Trabajan más de 8 horas. Más de 8 horas con un sueldo que no alcanza y entonces ¿cómo no van a tener todos esos síntomas que tú dices? Tal vez ganar algo. Los medios de comunicación. En medios de comunicación, empresas farmacéuticas, industria militar, diamantes, petróleo. Fíjate que un africano denuncia problemas o mentiras sobre el ébola. Y él, bueno, le apodan Nana Gname. Y él, pues, a mi parecer, da muy buenas razones para pensar que esto más tiene que ver con el despojo de las riquezas de África Occidental. Fíjate que él lo que maneja es que la Cruz Roja es el que ha estado diseminando lo que es el ébola. Sucede que en estas partes de Sierra Leona tienen yacimientos de diamantes. Y recientemente hubo un paro y ya pues ahora sí que los africanos no querían seguir trabajando por un salario miserable. Sucede que no se ha arreglado y pues tú sabes bien que los empresarios, un minuto es dinero, ¿no? Un minuto es dinero. Entonces, Como siempre. a ellos les interesa tener los diamantes de África. Entonces, este africano dice que esta enfermedad del ébola va para allá. Bueno, pero lo que tú me estás diciendo no es oficial. No es oficial. Y una vez que quede bien claro, no es oficial esto. No, o sea, si el gobierno lo dice o los medios de comunicación lo dicen, entonces sí es oficial. Sí. Pero si no lo dicen ellos, entonces no es oficial. es que sucede algo muy... Vuelvo a repetir, estamos ante un enemigo invisible. Es un problema terrible porque ahora sí que estás enfrentando a un enemigo invisible. No sabes si está aquí. Pues no sabes si está aquí o hacia no allá. está aquí. Pero si el Estado, si los medios de comunicación, si los gobiernos internacionales te dicen que está aquí, es que está aquí. Sí, es lo que te digo, es lo de ser un borrego. Si la televisión lo dijo, es cierto. Yo no voy a pensar ni lo voy a criticar porque es cierto. Y bueno, tú dices que son invisibles, entonces no sé si están acá o... Y es que, ¿Cómo saber? ¿cómo saber? Bueno, digo, la ciencia por eso ha avanzado. Se necesita tecnología, se necesita un sitio especializado para hacer los estudios, los análisis. Y una persona común no tiene eso. O sea, no cuenta con esa herramienta. No se podría dar cuenta. Pues no siquiera. sabe. Y si viene alguien que le dice, es que sí está acá y nada más porque trae su bata blanca y está reconocido por el gobierno,
pues automáticamente la gente va a decir, pues sí es cierto. Se está manejando esto como si fuera un problema principalmente de salud y en algunos casos biológico, pero no es tan así. También el problema es político, también el problema podríamos decirlo, de tipo militar y económico. Precisamente en lo que es el tema militar, ha salido información, pues realmente esta sí es oficial, de investigadores serios. Sucede que en los años 80 investigaron que un doctor de apellido Button trabajó sobre armas biológicas, y se sabe, por la información que obtuvo este periodista, es de que utilizaron a África para lanzar el ébola. Bueno, mira, oficialmente se dice que no existe ni un tratamiento, ni tampoco se cuentan con medicamentos para combatir el ébola. De esa manera, hasta ahorita oficialmente se está manejando esto. Sin embargo, al menos no se han cumplido las medidas de seguridad para que no se propague este virus. Se supone que se dio en África, se supone en teoría que la gente que ha estado estudiando, porque no es nuevo el problema, ya viene arrastrándose desde los años 70. Las personas que han trasladado de esos lugares donde está el contagio, no se han cumplido los protocolos al llegar a su país sobre cuestiones de medidas de seguridad y de higiene. No se han cumplido. Incluso los mismos, como está pasando con esta enfermera, ¿no?, de Estados Unidos, que incluso ella está muy molesta. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación han hecho tal, vamos a decirlo así, el escándalo, que pobres, ella está en pánico. Está en pánico, y ya le dieron ese tratamiento para que la gente sienta que, y te dan los síntomas, te dicen cuáles son los síntomas, y con eso la propia gente se puede sugestionar. Situación especial de cuestión de salud. Si el problema es grave, vamos a irlo grave, como ahorita lo están manejando el ébola, que la verdad es que, pues tú sabes, la otra vez dieron a conocer las noticias que hay más niños que están muriéndose por maltrato en el mundo. Son muchísimos. Simplemente por hambre, por desnutrición. Por desnutrición. Eso, bueno, los medios no te van a decir. Por suicidios están muriendo bastante, están muriendo en el mundo más gente que por el ébola. Fíjate que eso los medios no te van a decir. Los medios te van a decir, ya van 5 infectados de ébola, esto está peligroso. Y aquí no. Se da luz verde que ante una situación especial se permita la entrada de medicamentos que no hayan cumplido todas las reglas sobre, vamos a decirlo, sobre pruebas para que sean de alguna manera aceptadas ya para trabajar con ellos. Sí, fíjate que los médicos de Estados Unidos se han dado cuenta que mucha gente ha entrado en contacto con este virus que es el ébola. Sucede que estas personas nunca se dieron cuenta que se enfermaron, ni tuvieron los síntomas. Inclusive ya tienen, ¿qué se diría? Los anticuerpos. Ah, caray. De manera natural. Entonces, yo no veo la alarma de que no sé, este virus va a entrar en contacto contigo y ya te moriste. Entonces, así como estamos platicando, podemos inferir o suponer, vamos a suponer, que a lo mejor lo que ellos quieren es que la gente se alarme y esto sea un pretexto para el gobierno. Y de alguna manera con los contactos con aquellas personas que pues se dedican a esta industria de los medicamentos, llegan a un convenio y entra el medicamento, ¿no? Fíjate. Incluso el mismo gobierno dijo que nosotros íbamos a ser así como que el país ejemplo, porque íbamos a usar la vacuna contra la influenza. En otras palabras, iban a ver cómo íbamos a reaccionar. ¿Cómo íbamos a reaccionar
ante los experimentos de esto. Y déjame pues pensar mal, ¿no? O sea, como lo manejan en varios sitios de internet, que pues que en lugar de darte la cura te dan la enfermedad para que la propagues con tus parientes. Híjole, eso sí sería terrible, como bueno, No, recuerda, a ver, compruébamelo si no lo puedes ver. Eso sí, como dicen, el gobierno te quiere y te cuida. Así están las cosas. De aplicaciones en el celular para que tú sepas qué tal si ya te dio el ébola, entonces rápido la aplicación para que sepas. Peluches del ébola, hasta corbatas del ébola, imagínate. Pero dejémoslo, ahora sí que esta es la parte como que de negocio, digamos que blanco, ¿no? Llamémosle negocio negro a la parte militar. Sucede que Obama ya va a mandar un contingente militar a África Occidental para eliminar el ébola. O sea, van con su armamento a destruir los Sí, virus, ¿no? Ellos sí los pueden ver. Sí, a balazos van a ir matando. Bueno, pero es que el problema es que el virus está en un ciudadano, ¿no? Ahora fíjate, hablando de eso, porque él cuando da sus discursos en Estados Unidos, bueno, en su país, ya ves ahorita con lo que pasó con la enfermera y todo demás, él nos está diciendo que se tiene que hacer una revisión científica del problema del ébola. ¿Por qué lo dice? Él no cree... ¿O cómo lo ves? ¿Por qué lo dice? Yo supongo que en su país, como que sí se preocupa de que no vayan a hacer mucho negocio allá con su gente. Ajá, o sea, como que le preocupa un poquito eso. Pero pero eso también a él le ayuda porque como tú nos estás hablando, quiere ir a África, ¿no? Y bajo pretexto. Pues pretexto, bajo esta buena voluntad de él de ir a ayudar a la gente. Pero lo que no se menciona en los medios de comunicación es de que las poblaciones de simios está siendo diezmada por esa enfermedad. Eso no se comenta nada. ¿Y por qué? O sea, de la noche a la mañana, de repente los simios empiezan a morir. Sí, pasa eso. Ahora mira, lo contradictorio. Mientras que para la gente, para los humanos que no nos está afectando, en lo más mínimo, porque es mínimo lo que está pasando, incluso... Son muertes promedio. Y es bajísimo. Fíjate que este africano, el que te comenté al principio, él mismo lo dice. Dice, para que se mueran, ¿qué te gusta? 150 personas, dice. Si diario nacen miles de niños, dice, no puede haber esa pandemia que tanto... Vamos a decirlo así, es el equilibrio, ¿no? El equilibrio dentro de los sistemas ecológicos se mantiene. Entonces, ¿cómo es posible, cómo es posible que el hombre, que los medios de comunicación estén hablando muy fuerte de esa enfermedad para el humano, que no están muriendo? Y en el caso de los simios que sí están muriendo, se mantienen callados? Tal vez se le salió el experimento de control, porque pues ahora sí que... Pero genéticamente sí pudimos salir avantes ante este ataque, ante este nuevo ataque, y los simios no pudieron hacer eso, y ahora como estamos, prácticamente somos primos cercanos ya. Entonces, imagínate, dentro de la evolución, estamos nosotros, después siguen los simios, o sea, estamos muy relacionados genéticamente, por lo cual significa que ellos adolecen de algo genéticamente y no se pudieron defender. Y a ellos sí. Esperemos que les haya gustado el video, denle like, suscríbanse al canal y sobre todo investiguen más sobre este tema. Hasta luego.